Buenas tardes y bienvenidos un día más al canal Nuestra Voz. Y hoy vamos a hablar de un tema, Tony, del que tú eres muy conocedor de él, Tony, Mm, como es el caso Los bienes comunales. de los bienes comunales, ¿verdad, Sí, Tony? sí, puede parecer un poco extraño, ¿no? El capítulo, pero es un tema del que del que me gusta, tenía pensado hablar en este canal, Sí, porque considero que hay que decir bastantes cosas sobre este asunto sí. que apenas se dicen y que apenas conocemos. ¿Y en qué consiste, Tony, esto de comunal? Porque todos creemos que lo público y lo comunal es lo mismo. A ver Pues si nos podías explicar un poco en qué consiste, me Tony. parece muy buena pregunta, Tony, porque la primera vez que yo descubrí la diferencia me quedé sorprendido, ¿no? Porque yo, no sé, como estudiante de Derecho que fui, Sí, me acuerdo al principio, cuando estudiabas Derecho Civil, te mencionaban, incluso así aparece en el propio Código Civil, aparece la expresión comunal, público, o sea, bienes comunales, bienes públicos, y salir de ahí, yo por lo menos salí así, y yo creo que la mayoría de mis compañeros, porque es como, o sea, no se profundiza en ello, sales creyendo que, igual que tú acabas de decir, que son términos sinónimos sí. y sin embargo nada más lejos de la realidad. Ajá. Si quieres te explico la gran diferencia, la importante diferencia que ¿Qué hay, ¿no? diferencias hay, Tony, entre Bueno, público y comunal? pues hay una muy clara, bueno, la fundamental y única, pero que lo dice todo, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos por bien público, por bienes públicos, por lo público en general, en realidad no es público. O Sí, sea, por mucho que nos quieran vender que pertenece al pueblo, porque no es el pueblo, no somos nosotros mismos, las personas de a pie, los que gestionamos esos bienes. sí, Esos bienes están gestionados por el Estado o por sus distintos apéndices, ¿no? Como son las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos. Y, pero bueno, no me gusta la palabra ciudadano porque es un poco también lo que nos han arrastrado a querer vivir en las ciudades, ¿no? Parece como si solo el que vive en la ciudad es el que pudiera opinar, ¿no? O sea, no, el paisano, los paisanos, la gente del pueblo, la gente de a pie, no nos toman opinión para ver qué se hace con ello. sí. Ellos son los que privatizan cuando quieren, amplían la inversión en bienes públicos o ponen las tasas que ellos quieren, ahora, o sea, hacen y deshacen a su antojo, ¿no? Sin tomar opinión nuestra, ¿no? Entonces, en realidad eso no, o sea, nominativamente puede quedar muy bonito, decir es del pueblo, no del Estado somos todos, patatín y patatán, pero en realidad, de hecho, de facto, no es nuestro, porque Ya, nosotros lo gestionamos. Entonces, esa es la gran diferencia, porque los bienes comunales, que se sepa, vienen de la alta Edad Media, como poco, no de la época germánica, de la época visigoda o del Reino Suevo, como se ha querido durante mucho tiempo, sí, ¿sabes? Porque eran unas sociedades también bastante privatistas, como lo era la romana, con el derecho romano. Eh, pues desde la alta Edad Media que se sepa, que luego ya haré unas especulaciones que tengo pensado hacer en relación con la época prerromana, en la que sí, también se piensa o se intuye, aunque no está, no sé, no hay pruebas que lo acrediten o no está documentado, que también había seguramente grandes extensiones de bienes comunales en las distintas etnias, ¿no? sí, Prerromanas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente se conoce, ¿no? Y es esta, pues esta realidad del bien comunal desde que nació. La propia palabra lo dice, es gestionado directamente por el pueblo en unas entidades o de autogobierno conocidas como concejo abierto, que ujú, estas todavía son recogidas en la legislación actual, pero de una manera ya totalmente desnaturalizada y como opción para municipios de menos de 100 habitantes, ¿no? ah, Esa es un sí, poco la gran diferencia, ¿no? En realidad lo público es lo comunal. sí, Lo que hoy conocemos como público, en realidad no es público, o sea, no es del pueblo. O sea, esa es la gran diferencia. Y entonces aquí donde quiero terminar ya esta respuesta, es como que nos niegan o nos ocultan la tercera vía, ¿no? La tercera, como si dijéramos la tercera opción. La primera, pues sería, o las dos primeras serían la división entre lo privado y lo público. sí, Vuelvo a repetir, lo que se llama público, que en realidad no lo es. Y la tercera vía, que es esta, que es la verdaderamente pública, que es lo comunal, que es lo que se nos oculta,
sería la verdaderamente la que está tratando nuestro capítulo de hoy, ¿no? Que es un poco lo que queremos dejar aquí explicado. Existen todavía, Tony, territorios comunales, ¿no? En el Estado español, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a pesar del gran expolio que hubo, principalmente, aunque ya venía de atrás, en el siglo XIX, con las desamortizaciones, las distintas leyes de desamortizaciones, y luego también durante el siglo XX, que también se han seguido expoliando por parte del Estado para luego venderlo en pública subasta y caer en manos de cuatro. De ahí dicen que nació la figura del cacique en el siglo XIX, pero bueno, ya hablaremos más sobre eso. A pesar de todo esto, como digo, sí que existen todavía bienes comunales en la actualidad, aunque con las últimas legislaciones se están tratando de aniquilarlas del todo, y así te puedo decir que, por ejemplo, se dice que, por poner un ejemplo, en Galicia todavía quedan unas 660.000 hectáreas de comunal. Sí. Bueno, Navarra es la comunidad autónoma ahora mismo en España, en el Estado español, que más comunal conserva. Pues se dice que el 43% del territorio sigue siendo... El 43%. Fíjate, casi la mitad, Sí. ¿no? Como decir, sigue siendo, y con todo lo que se ha expoliado, o sea, sigue siendo nominalmente comunal. Y digo nominalmente porque muchos de estos bienes ya en realidad no se están utilizando por el pueblo, se están utilizando de manera privativa, ¿no? Sí. Pero bueno, nominalmente, ya te digo, siguen siendo comunal, ¿no? Incluso en Castilla, que yo por Castilla entiendo lo que es toda Castilla en sí, ¿no? Esta separación que se hace entre Castilla-La Mancha y Castilla-León y tal, también se dice que hay bastante comunal, ¿no? Y esto no hablamos solo de tierras, el comunal eran, bueno, no solo de tierras de cultivo, sino también eran tierras de pastizal, monte, y en algunas localidades incluso también huertas y tierras de labranza, además de construcciones también, edificaciones como molinos, norias, cantidad de bienes de este tipo se podían incluir dentro de lo que eran los bienes comunales. Sí. Me has contado antes, Tony, el caso del Ayuntamiento de Cuenca, Tony. Sí, te he comentado, es un ejemplo bastante evidente de lo que era el comunal, sí, porque se dice que el Ayuntamiento de Cuenca ahora mismo es el gran terrateniente de Castilla, porque tiene 45.000 hectáreas todavía, ¿sabes? Sí. El gran latifundista le llaman del área castellana. Sí. Y estas 45.000 hectáreas son una muestra de la gran cantidad de tierras comunales que había en el concejo de Cuenca, el antiguo concejo de Cuenca, porque estas han sido tomadas por el ayuntamiento. No, en realidad no pertenecen al ayuntamiento, aunque las personas, ya te digo, tendamos a confundir una cosa con otra. No es lo mismo, porque el ayuntamiento, si lo tiene el ayuntamiento, no lo tiene la gente de Cuenca. Claro. Que eran los que, reuniéndose en concejo abierto, y que no cerrado, que fue lo que vino después, es lo que es la manera en la que gestionaban estos bienes, ¿no? Y Cuenca es un gran ejemplo en este sentido, ¿no? Porque ahí se puede ver qué cantidad de... Cuenca está metida entre dos valles bastante estrechos, con el río Júcar y el Huécar, con zonas bastante de bosque, de pino, de pinares y tal, y todos esos montes hasta hace poco eran comunales, ¿no? Y bueno, y es importante decir que allí en Cuenca, pues eso, tal y como se ha podido comprobar en su fuero, sí, todo vecino tenía derecho a un terreno para hacerse su casa, todo vecino tenía derecho a participar en su cuota de leña, sí. O sea, garantizaba la subsistencia de un pueblo. No es como hoy en día, que parece que tenemos que mendigar a los políticos para que creen, como siempre se dice, puestos de trabajo, cuando en realidad lo que están creando son puestos de esclavitud, porque estás trabajando para otra persona, ¿no? Que mucha gente que está hoy en día sin trabajo podría decir, con toda la razón del mundo, bendita esclavitud, porque ahora mismo no tengo ni eso. O sea, fíjate, en los tiempos actuales, hasta en eso estamos peores, o sea, en cierto modo. Vale, yo no me cambio por épocas antiguas, ¿no? Que podemos entender que fueron mucho peores o tal, pero al menos como mínimo tenía garantizada en una época como el Imperio Romano, hablo, ¿no? En la época en la que se desarrolló el comunal, que si quieres luego entro dentro de esos factores o elementos históricos, hasta como mínimo, en la época, por ejemplo, en épocas de opresión, como la época del Imperio Romano, toda persona tenía garantizada como mínimo la condición de esclavo. Hoy en día
el heredero del esclavo y del que llamaban siervo de la Edad Media, que como vamos a contar con lo del comunal, que es una prueba, no había tanta servidumbre como se nos ha querido contar y sobre la Edad Media y tal, hoy en día ni siquiera la condición de trabajador asalariado, que es el siervo o el esclavo del siglo XXI, la tienes garantizada. O sea, es el tema, o sea, Sí. se dice que en los pueblos no hay trabajo, que la gente tiene que ir a la ciudad normal, o sea, le han expoliado sus medios de subsistencia, o sea, su autonomía. Si tú a la gente la tienes sin autonomía, la tienes dividida, ya lo dice el dicho, divide y vencerás, ¿no? O como decía Julio César, divide e imperarás. O sea, Sí. es un principio que ya los poderosos desde antiguo lo han utilizado para poder garantizar su tiranía. O sea que se ha pasado del concejo abierto al concejo cerrado, ¿no, Tony? Sí, efectivamente. O sea, primero, eso se puede decir que el primer gran retroceso, hablando en el contexto castellano, o así más ciñéndonos también a la península ibérica, se puede decir que este ya empezó a entrar en decadencia, sobre todo en el siglo XIV, y sobre todo, bueno, ya con Alfonso X el Sabio, al que se magnifica y que todo el mundo habla maravillas de él cuando era un tirano. Sí. O sea, con las 12 partidas, creo que era, no recuerdo bien, el de Alfonso X el Sabio, lo que no hacían otra cosa que recopilar otra vez de nuevo el derecho romano como un derecho privatista, ¿sabes? Un derecho en el que privaba más o sea, valga la redundancia, privaba más lo privado sobre lo común o sobre lo público, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a retroceder, pero hubo sobre todo el Alfonso X, ya después, no sé si dos o tres reinados después del propio Alfonso X, ya en el siglo XIV, también, con las conocidas como ordenanzas de Alcalá, Sí. empezó a expoliar, a quitar el concejo abierto a los grandes municipios. Entonces, a partir de ahí nació la figura que me preguntas tú del concejo cerrado, ¿sabes? Que es la antesala ya de los ayuntamientos de la época liberal, ya a partir del siglo XIX, a partir de la época constitucional. O sea, Sí. algo que que suena tan bonito, el ayuntamiento, eso somos todos, los representantes, son nuestros representantes, los elegimos nosotros, pues el ayuntamiento es el heredero del concejo cerrado, que fue el que aniquiló al concejo abierto. Ya, Tony. ¿Y tú como abogado crees que podríamos volver al concejo abierto, Tony? Ahora mismo es una quimera, evidentemente, o sea, el poder tiene todo atado y bien atado, y ya no solo eso, lo peor de todo es que cuando tú eliminas el pasado, cuando tú controlas el pasado, como bien decía George Orwell, su obra 1984, que tú cuentas del pasado lo que quieres que se sepa y lo cuentas a tu manera, pues ya has vencido ya, o sea, Claro. entonces desde ese punto de vista el Estado y la burguesía venció y el pueblo perdió. O sea, hoy en día la gente no tiene conciencia sobre esto, pero sí hay que decir, y esto sí es cierto, que ciertas comunidades o grupos que se crean de neorurales, que se llaman, están queriendo recuperar en cierto modo ese tipo de vida. Y también es verdad que la figura del concejo abierto sigue existiendo en algunos municipios porque no se aniquiló del todo, ¿no? La ley del régimen de base local Sí. se permite, se da la posibilidad que los municipios de menos de 100 habitantes puedan elegir entre constituirse en ayuntamiento o en concejo abierto. Y aquí, por ejemplo, en la provincia de Madrid, en la que residimos, existe un ejemplo. Tenemos un ejemplo ahí en la Sierra Norte, en el pueblo de Madarcos. Sí. El pueblo de Madarcos es, creo que tengo entendido, el único pueblo aquí en la Comunidad de Madrid que se está rigiendo hoy en día a través de la figura del concejo abierto. Lo que pasa que, todo hay que decirlo, o sea, es una bendición que esa gente se pueda estar autogobernando así, pero quieras o no está sometido a las leyes estatales y de una manera muy desnaturalizada ya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como un residuo que ha quedado de lo que verdaderamente era el concejo abierto, y que no te extrañe que en un futuro quieran incluso aniquilarlo y ya en su totalidad, ¿eh? O sea, porque Sí. hacia ahí parece que van las intenciones de los legisladores Ya, actualmente. Tony, sí. Cuando nos hablan de la Edad Media, Tony, solo nos hablan de una época en la que los señores feudales hacían y deshacían a su antojo, ¿no, Tony? Cuando no es cierto. Al menos de ese modo en la península ibérica. Sí, o sea, así es, porque de ser cierta esa teoría del feudalismo, tal y como nos cuentan, ¿no? De Sí. que el señor feudal llegaba y el derecho a pernoctar con
el hecho de pernada con la dama que se acaba de casar antes que el propio marido y todo esto, pues no deja de ser en gran parte también mucha literatura, ¿no? Porque si fuera verdad, ¿cómo es que, en la península ibérica, y en concreto también en lo que luego acabó siendo el Estado español, se ha documentado tanto comunal? O sea, hay un experto en la materia, se puede decir el mayor entendido que hay sobre el comunal ahora mismo en España, ¿Quién es? que es Alejandro Nieto. Sí. Es catedrático, esta persona es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, o sea, no se le puede, como los oficialistas muchas veces en este tipo de cosas, suelen acusar a que esto se lo han inventado 4 chalados por ahí, o 4 revisionistas de la historia y tal. Y no, aquí estamos hablando de una persona que ha hecho sus críticas al expolio que el Estado ha hecho del comunal, pero tampoco sin llegar muy lejos, porque quieras o no, no deja de ser un funcionario, ¿no? Sí. Pero bueno, su trabajo como científico lo ha hecho muy bien, y en este sentido tiene una obra enorme, que Sí. es enorme, no sé cuántos volúmenes tiene, que se llama Bienes Comunales, y en ella ha documentado muchísimo comunal, ¿no? Entonces, muchos de los territorios de España, incluido Andalucía, que siempre se pensó que fue latifundista toda la vida, había mucho comunal también, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? No casa, hay una contradicción entre la existencia de tanto comunal a decirnos de que luego la gente en la Edad Media vivía en un sistema feudal y que esas Ya. tierras no eran del pueblo, eran del señor feudal de turno. ¿Sabes? Sí. O sea, no, hay una contradicción clara, ¿no? Yo evidentemente me fío más de esto porque esto está documentado. Claro. O sea, este comunal ha existido, ese concejo abierto, lo otro es una historia que nos han contado los historiadores para hacernos creer que luego la revolución liberal, ¿sabes? Y constitucional del siglo XIX para acá, en lo que es el Estado español, nos salvó de la tiranía de esos terribles señores feudales, que por cierto, los monarcas de la Edad Media, que fueron los que poco a poco fueron adquiriendo más poder, los nobles, el clero, eran unos tiranos. O sea, yo eso no lo voy a negar, eran unos tiranos, pero por suerte para el pueblo de entonces no tenían tanto poder sobre la gente como a ellos les hubiera gustado tener, porque no tenían, la tecnología no había avanzado tanto, los censos no eran más complicados, no sé, verdaderamente no se conocía la gente que vivía. Hay mucha gente que vivía, por ejemplo, si nos ceñimos al norte de España, en la cordillera cantábrica, había muchas aldeas por ahí que había, según se dice, había gente que no estaba ni censada. Entonces se vivía en una semi-libertad, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, o sea, con todos los defectos también que pudiera tener aquella sociedad en muchos aspectos, ¿no? Como, no sé, a lo mejor estaban más sometidos a la religión, aunque también hay que decir una cosa, que puede parecer salirnos un poco del tema de los bienes comunales, pero todo está enlazado, ¿no? Que hoy en día la religión, afortunadamente, porque todavía tiene mucho peso, no tendrán tanto peso o tanta influencia en nosotros sobre nuestra manera de pensar y de comportarnos y tal, pero sí que lo tiene, por ejemplo, el Estado con sus medios, el capitalismo con su publicidad, porque hoy en día, antes, por ejemplo, la gente en una aldea podría tener media hora al día de adoctrinamiento, o lo que le contara el cura en la misa. Y a quien fuera a misa, porque no todos iban a misa. Por mucho que nos quieran contar de que si no iban a misas te castigaban y tal. Pero es que hoy en día el adoctrinamiento es desde que te levantas hasta que te acuestas. Desde que pones la radio por la mañana, Sí. desde que lees el periódico, desde que estás viendo un telediario, desde que incluso ves una película. O sea, una película está hecha por Hollywood. Hollywood te cuenta también lo que tú quieres pues, o sea, te cuentan lo que ellos creen que tú debes saber o por lo que tú te debes interesar. Sí. O sea, por mucho de que luego haya todo esto del cine independiente y todo esto, evidentemente no todas las películas son iguales y tal, pero todo, o sea, hoy en día es un adoctrinamiento total, o sea, por ahí es un poco lo que yo te quería dejar claro, de que con todo lo bueno y malo que podría tener la Edad Media, el pasado seguramente no es tal y como nos lo cuenta la oficialidad. Ya La te- ciencia. o sea que las políticas actuales tratan de acabar con lo poquito que quede del comunal. Así ¿no, es, Tony? así es. Por ejemplo, tenemos un ejemplo con la ley de Montes del año 2003, donde pues poco a poco pues se está tratando de aniquilar y expoliar lo que queda del comunal. Lo poco que va quedando, que como te he dicho antes, mucho de lo que queda está ya un poco desnaturalizado, y como el ejemplo que te he puesto de Navarra, ¿no? De que hay un 43% de Navarra de territorio comunal o de bienes comunales que en realidad están teniendo un uso privativo en la actualidad, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y es más, están queriendo, incluso ha habido muchas protestas
con un anteproyecto de ley que ha habido para reformar toda la regulación de los ayuntamientos y las entidades locales, en la que se quiere agrupar a los pueblos, o sea, en grandes municipios. O sea, quitar los ayuntamientos a muchos pueblos y unirlos en unos... En uno centralizado. Sí, ¿no? te lo quieren vender, esto te lo venden, sobre todo por muchas protestas que hay y tal, que ha habido, a mi modo de ver, desde ese punto de vista equivocado, que para que, por buscando un poco la austeridad de las administraciones, de que no haya despilfarro de dinero público otra vez lo entrecomillo, evidentemente, pero lo que no se dan cuenta que todo esto, que con eso lo que están haciendo es todavía esquilmar, o sea, si se quiere quitar autonomía local, en cierto modo, aunque no esté en manos del pueblo, porque está en manos de los ayuntamientos, con eso lo que se está haciendo es todavía perder mayor autonomía. O sea, centralizar más el poder todavía, ¿no? Y es un poco... Y dentro de ese proyecto no había incluido solo esto, que no sería tan grave, ¿no? Porque si no nos estamos autogobernando nosotros con nuestros concejos abiertos, ¿qué más nos da que nos unamos o que no? Sino que en ese plan iba incluido un poco ya el volver a expoliar lo poco que quedara de comunal y que pasara a manos de estos grandes ayuntamientos, que luego lo dan, ya no solo lo venden a entidades privadas, sino que a lo mejor ceden su uso a grandes empresas, explotadoras a lo mejor de recursos como la madera y tal, y con contratos totalmente leoninos en favor de estas empresas. O sea, en las que el propio ayuntamiento en sí, que podría a lo mejor decir que ese dinero podría ir luego revertido a la gente, el propio ayuntamiento en sí saca muy poco de ello. O sea, es un poco toda la trampa de esto, ¿no? Hay mucho más que contar al respecto, vamos, tampoco me quiero extender tanto en cada pregunta, ¿no? Sí, los terrenos comunales estaban mucho mejor gestionados, ¿no, Tony? Cuando lo gestionaba el pueblo, ¿no, Tony? Por supuesto, o sea, hoy en día vivimos en la dictadura de los expertos, como lo han calificado, ¿no? Y llega un chaval, con todos mis respetos para él y con toda la dedicación que ha tenido en estudiar su carrera, llega un ingeniero forestal, te llega de la ciudad... Que no ha visto un árbol en su vida, ¿no? Sí, lo ha visto, pero no lo ha vivido en el día a día. Pero en un libro. Claro, sí, lo ha visto, sí, evidentemente. Entre comillas. Sí, la ha estudiado en un libro, no la ha estudiado en el día a día, ¿no? Entonces hay comarcas, por ejemplo, una comarca que todavía conserva mucho comunal, como es Tierra de Pinares, en Soria, que por lo visto esta sí mantiene bastante vivos ciertos usos tradicionales y de explotación o de obtención de los recursos en dichos pinares, que esa gente sabe qué pino tiene que cortar, sabe cuándo, para que la población del bosque no merme, sí. O sea, no disminuya, tiene unos conocimientos ya transmitidos de generación en generación se puede decir, durante siglos, y saben perfectamente cómo gestionar ese bosque, cómo hacer que sea verdaderamente sostenible. Que si nos metemos ya en el término sostenibilidad, es un término que parece que se recrean mucho con él las administraciones, incluso las grandes empresas, ¿no? Pero cuando nunca se ha usado ese término porque no hacía falta usarlo, o sea, pues si nos centramos, si empezamos a usarlo, verdaderamente esta gente es la que de verdad hacía un uso sostenible de todos estos recursos, ¿no? Y qué casualidad que con las desamortizaciones del siglo XIX vinieron las grandes deforestaciones que ha habido en la península ibérica. Pensamos que esto ya viene de mucho antes y que el agricultor y el ganadero de toda la vida era pues hablando mal y pronto, un cazurro que no tiene ni idea, y que tiene que venir aquí el funcionario, el ingeniero forestal, para cuidar a la gente y reeducarnos y decírnoslo, y proteger en los bosques y tal, cuando nada más lejos de la realidad. O sea, es el Estado y el capitalismo, con la gran empresa, con las grandes empresas capitalistas, las que han esquilmado la naturaleza. Porque la gente del campo, o sea, ya no solo por respeto, que tenían para ellos tenía un mayor contenido espiritual y de valor su paisaje, el paisaje de que ellos formaban parte, sino solo incluso por interés propio, de supervivencia de las generaciones, de sus generaciones y de las futuras. Ellos querían conservar que fuera totalmente sostenible, claro, la explotación de sus recursos, porque era su sustento y su vida. En ellos les iba la vida. Claro. O sea, entonces, desde ese punto de vista, cuando el comunal retrocedió, se produjo pues un ataque furibundo a los ecosistemas y a la naturaleza de este país. O sea, se introdujo en gran medida el monocultivo,
Sí. con todo el horror que ello trae, porque es que date cuenta que los bienes comunales, el concejo abierto, que están totalmente unidos, no pueden subsistir el uno sin el otro, traían también una economía totalmente distinta a la que hoy en día entendemos, ¿no? Que era una economía más de subsistencia sin que eso... Sostenible, ¿verdad? Para sí, vivir. pero en cierto modo de subsistencia, por mucho que nos suene mal hoy en día esa palabra, porque no significaba... Tener una economía de subsistencia no era equivalente a vivir en la pobreza, o sea, era simplemente pues producir dentro de un... Lo necesario dentro de un margen no razonable. Masivamente como se hace hoy en día, ¿no? Claro, no con los fines productivistas que se emplean hoy en día. Entonces, ¿eso qué significaba? Pues que en un lugar se consumía lo que había localmente y había variedad. Antiguamente dicen que se cultivaban hasta decenas y decenas de plantas, se puede decir, de vegetales, cuando hoy en día a lo mejor vas a un supermercado, te piensas que hay una gran cantidad de productos para elegir, a lo mejor dicen que los vegetales en realidad que consumimos se reducen a una docena, ¿sabes? O sea, y aparte, esta variedad que había, con el monocultivo se hace desaparecer y evidentemente ya te haces dependiente de lo que se produce en otros territorios. Empieza ya lo que son las exportaciones, importaciones, con todos los fines mercantilistas que hay detrás de ellos, ¿no? Y porque tú, claro, si tú vives en Jaén y solo hay nada más que olivos y olivos y olivos, pues lo demás no puedes vivir solo de aceitunas y de aceite. Tienes que... Y esto es una cosa que a mí me sorprendió cuando la descubrí, que es que, por ejemplo, pensamos que, no sé, por ejemplo en Valencia, que los naranjos llevan desde toda la vida. O sea, los naranjales, sí, había naranjos, eran abundantes, pero había muchos otros cultivos. Lo que pasa que en el siglo XIX, con la industrialización del campo, que en esto tiene gran culpa un proyecto ya que se hizo en el siglo XVIII, que era un plan agrario de Jovellanos, a que también se magnifica mucho en los tiempos actuales, y para mí era otro villano más, ¿sabes? O sea, alguien que participó en todo este expolio también, en todo que ya tenía en mente el plan de desamortizador del siglo XIX de robar el comunal. En Valencia no era tan abundante el naranjo, como tampoco era tan abundante el olivo en Jaén y otras provincias andaluzas. Había más variedad de cultivos. Es un fenómeno muy reciente, del siglo XIX para acá. Sí. O sea, por ejemplo, yo recuerdo con el naranjo, antes de conocer estos temas, introducirme en el estudio de estos temas que me apasionan, a la vez también hablando mal y pronto, me encabronan, ¿no? Porque te hacen descubrir algo que no conocías y que piensas como que te han robado un mundo que mucho más socializante, menos de dividir a las personas, más de vivir comunitariamente, mucho más convivencial que la sociedad en la que vivimos, que aquí todo el mundo se tira por coger un asiento en el metro, vivimos en una sociedad mucho más egoísta que lo que había antes, evidentemente, cuando no había un culto al dinero tan exacerbado como hay hoy en día, ¿no? Entonces, yo recuerdo en un viaje a Valencia de unos 10 años, porque es una persona de allí, nativa de allí, vamos, de Gandía, me dijo que antes había muchos humedales en Valencia, que no solo la gran albufera valenciana que se ha salvado porque tiene una gran dimensión y porque al final siempre van a tener que dejar un pequeño reducto para parecer que ellos hacen políticas de protección a la naturaleza y qué tal. Y vale, pues en realidad ha quedado como superviviente de una serie de ecosistemas que estaban mucho más extendidos y que se han desecado. Y este chico me explicó que antes había mucho más humedales y que había menos naranjo y que con el monocultivo de naranjo pues empezaron a desecar muchos humedales. Otros también se utilizaron para el cultivo del arroz, que ahí se han mantenido, pero ya de una manera también bastante modificando el ecosistema, pero muchos de estos humedales desaparecieron por culpa del cultivo del monocultivo del naranjo, ¿no? Entonces es un poco... Se ha creado todo esto, o sea, el comunal mantenía un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Para mí esa sería la definición. Tengo una pregunta, Tony. ¿Qué arrastró a las gentes de los pueblos a que se vayan a vivir a la ciudad? Pues en cierto modo aquí, con todo esto ya hay una respuesta, va la respuesta en cierto modo implícita. La industria. Porque, claro, es que para el desarrollo industrial, se decía que España, siempre hemos oído que vamos a la cola de Europa, que el desarrollo industrial
llegó más tarde. Has llegado más tarde. Claro, que todo el esto resto como de- algo muy negativo, claro, evidentemente, porque nos han metido los valores industrialistas, ¿no? Y los valores Sí, un poco de capitalistas, en cierto modo, ¿no? Y en realidad no era por, como muchos han creído, por la dejadez o por el espíritu semi hidalguesco del español, de vivir de una manera más complaciente con la vida, de trabajar menos, de una manera más holgazana, ¿no? O siendo un poco un holgazán, en una palabra, ¿no? No, para mí el motivo principal de que aquí el desarrollo industrial llegara más tarde es que para eso tienes que hacer un cambio de una sociedad rural, como era principalmente la española, a una urbana, ¿sabes? Y la industria está totalmente unida a lo que es el desarrollo de la ciudad. Entonces, para eso tenías que arrastrar a la gente del campo a la ciudad. Y aquí en España hubo muchos intentos durante mucho tiempo, pero no pudieron conseguirlo. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy arraigada a su tierra, a su comunal. O sea, no pasó, a diferencia de Inglaterra, que es donde dice bueno, es donde nació la revolución la industrial, revolución industrial. también había bastante bienes comunales. He podido un poco estudiar así por encima, porque claro, yo conozco un poco más el caso español y el ibérico en general, un Y poco en también Estados Portugal. Unidos, aunque parezca contradictorio, es el país del mundo donde más cooperativas hay, Tony. Fíjate Sí, que- pero ahí entramos ya dentro de una forma distinta un poco a lo que es el comunal. Puede parecer en espíritu parecido, pero no llega a alcanzar la naturaleza de lo que verdaderamente era el comunal aquí en estos países, ¿no? Entonces, hemos sufrido un pequeño corte, pero bueno, continuamos con lo que estábamos comentando. Me había quedado en tu pregunta Sí, en relación al desarrollo industrial más tardío aquí que ha habido en España, que evidentemente yo creo, y así un poco los datos históricos lo atestiguan, eh, la gente, o sea, el poder tenía mucho más complicado el poder arrastrar a la gente a la ciudad cuando estaban tan arraigados a su terruño, porque su terruño les daba todo, ¿no? Entonces ellos vivían en un equilibrio que venía ya de siglos, y por no decir milenios, bueno, porque sufrió distintas etapas, ha habido distintos periodos en los que ese modo de vida no se pudo desarrollar no sé, como durante el Imperio Romano, sí. en la parte de la península ibérica en la que estaba el Estado, en la que estaban los reinos islámicos, porque Ujú. tienen un poder más fuerte, que es un poco también lo que se habla positivamente de ellos hoy en día, ¿no? Que es el gran desarrollo de la Córdoba medieval, musulmana, cuando olvidamos que a lo mejor a mayor poder, a mayor concentración de poder, a mayor desarrollo urbano, menor libertad de la persona, del paisano, ¿no? Y, y entonces, de ese punto de vista, lo que tú dices, la gente acudió a la ciudad, ya respondiendo a tu pregunta de una manera directa, cuando, cuando ya los recursos en el campo se acabaron. ¿Por qué? Porque pasaron de trabajar comunalmente, porque muchas veces se trabajaban por partes, o sea, se distribuían por familias, a lo mejor un bien comunal, ya fuera un molino, el uso de un molino, una tierra y tal, pero también se han documentado muchas tierras comunales que eran trabajadas por el común del pueblo, ¿no? Que eso evidentemente creaba un sistema de convivencia mucho mejor que en el que cada uno va a lo suyo, ¿no? O sea, en el que se trabajaba uno con otro, juntos por un mismo objetivo, ¿no? Entonces eso une a la gente en una época además que no estaba monetizada, Sí. y tal. Y claro, cuando todo eso se rompió, se fue rompiendo, pues hemos acabado ya, pues en el siglo XX, se puede decir que ya el último coletazo ya que dio el poder y ya lo consiguió fue con el régimen franquista, donde ya hubo el gran éxodo rural, ¿no? Que pues entre los años 50 y años 60 del siglo pasado, del siglo XX. Ahí ya fue Sí. cuando ya hay un dato muy revelador en el que se dice que 2/3 de la población eran población rural, Rural. frente a 1/3 urbana, a la inversa ahora. Ahora son por población urbana se entiende toda aquella población ya de más de 10.000 habitantes, ¿no? Pues ya se pasó, pues eso, de los 2/3 de rural al tercio de rural y 2/3 de población urbana. Entonces ya desde que se ha conseguido eso, volviendo también a una pregunta anterior tuya, pues ya el poder repetir hoy en día ese tipo de sociedad, pues se ve algo, una tarea compleja y titánica, y se puede decir casi que imposible, pero
Pero yo creo que la persona que lleva dentro ese conocimiento y nunca debe rendirse, o sea, debe, no sé, poner su semillita, intentar colaborar en proyectos un poco que traten de recuperar esto, en hacer en cierto modo una revolución silenciosa, ¿no? Lo que algunos han venido también a calificar como una revolución integral. Sí, pero es difícil recuperarlo, Tony, hoy en día. Sí, como te cuento, sí, pero nunca Prácticamente hay que imposible. rendirse, ¿no? Y sobre todo tratar de conocer el pasado, o sea, de tratar de buscar, de salir de la oscuridad en la que nos hacen vivir anteriormente. Hoy en día hay mucha afición, por ejemplo, ahí se puede ver en muchos canales de YouTube, en muchos podcasts, hay una gran afición por la historia, o sea, hay muchos programas de historia, tal, pero casi todos se ciñen a lo mismo. Vamos a Egipto, los misterios de Egipto, los distintos monarcas, el monasterio del Escorial y Felipe II, que por cierto Felipe II, pues hemos nombrado antes a Alfonso X el Sabio, Alfonso XI, como ya los primeros que hicieron retroceder a la sociedad concejil, y otro de ellos fue, que hizo bastantes expropiaciones de comunal, fue Felipe II, precisamente, ahora que le nombro, ¿no? Entonces, no sé, la gente tiene interés por la historia, pero claro, es que nos quedamos con la historia que nos cuenta la oficialidad, ¿no? La historia académica. Y Sí. hay que bucear un poco más porque estas cosas no son invenciones. Aquí ya te digo, hemos mencionado antes a un catedrático que forma parte del mundo académico como Alejandro Nieto, que es el que ha documentado todo esto. O sea, no es algo que... No es una invención de un charado por ahí que se ha inventado esto en un libro. Sí, Tony. La economía de los comunales, Tony, estaba también destinada al abastecimiento local, ¿no? Sí, lo que te he comentado antes, principalmente. O sea, y- no... Y no para nada más, ¿no? No, se intercambiaban igual los excedentes, pero eran como te he dicho, unas economías mucho menos agresivas para el medio y verdaderamente justas. O sea, Sí. no era... Hoy, por ejemplo, existen lo que tú has nombrado antes en Estados Unidos, las cooperativas que Sí. hay, incluso algunos bienes comunales que se están pues trabajando hoy en día, quitando a lo mejor el ejemplo que te he puesto de Tierra de Pinares en Soria, que sí que se está haciendo a la vieja usanza, con un gran respeto por buscar unos beneficios para los distintos pueblos y la comunidad que allí vive en esta comarca, pero no buscando entrar, no sé, no buscando entrar dentro de lo que es la economía de mercado, ¿no? que es en la que entran muchas cooperativas y en la que entran incluso muchos bienes comunales que están siendo hoy en día, pues se están utilizando como recurso, Sí. ¿sabes? O sea, que es un poquito, o sea, que yo creo que el camino sería volver a recuperar ciertos valores del antiguo comunal y no caer en la economía de mercado, en la que por mucho que seas cooperativa y que todos ahí sois iguales y todos participáis en las decisiones, pues no caer en esa contaminación de querer hacer una superproducción y buscar siempre el máximo beneficio, sino buscar un poco lo que es el poder subsistir, con lo complicado que es hoy en día en una sociedad tan interconectada entre sí, ¿no? O Y tan sea, consumista como somos, Tony. sí, pero bueno, más que interconectada, lo he dicho mal, quería decir tan falto de recursos. Antes en un sitio podían tener más o podían tener, o sea, más variedad o menos variedad. No tenían a lo mejor tomates todo el año porque ahora no vienen de ese horror de Sí, los de cultivos, de los invernaderos, plásticos sí, ahí y tal. claro. Pero es que como tiene que ser, es en cada época comer Lo que da la tierra en lo la que haya época. de temporada, y que una comunidad local sea lo mayormente autosuficiente posible. O sea, que tenga que depender menos de los demás. De esa manera va a ser mucho más libre, menos agresiva para el medio, porque no va a entrar en esa economía de mercado industrialista del campo que te digo, en el que conviene más cultivar de una sola cosa y esquilmo todo lo demás y ya dejo una zona sin recursos porque solo va a haber un único recurso que encima está para exportarse a otros lugares, en muchos Sí. de los casos a miles de kilómetros, a otros Ujú. países. Entonces no sé, es un poco la locura de este mundo
industrialista, capitalista, ¿no? Que es un poco Sí. lo que también quería denunciar con este vídeo. Y también conservar más las cosas, Tony, que ahora muy alegremente consumimos, móvil, se me rompe la zapatilla, en vez de arreglarla, tirarla, consumir, conservar más y tirar menos, Eso es, sí, 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 o sea... para no consumir, 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 Por eso consumir. se habla muchas veces, ahora hay gente con conciencia social que hablan del comercio justo. Ahora se habla de una etiqueta que es el comercio justo, Sí, pero que no deja de ser una forma también un poco como, no sé, algo es algo que ha creado, es un concepto que ha creado el propio sistema también en cierto modo, como para el típico buenismo, para parecer que quieren cambiar las cosas y tal, pero es una trampa, porque no se debe hablar de comercio justo, sino de comercio mínimo. Comercio mínimo es la expresión que se debería utilizar frente a comercio justo. O sea, pues buscar un comercio mínimo, porque si hay un comercio mínimo de autoabastecimiento, de intercambio de excedentes, pero no desde un punto de vista industrialista, de unas comunidades con otras, consiguiendo eso, consiguiendo ese comercio mínimo, se va a conseguir verdaderamente un comercio justo. Entonces es un claro. poco también el concepto de todo esto, ¿no? Y no sé, es una temática que como otras tantas da mucho de sí, da mucho de Sí, sí. Tony, esto es un tema muy interesante y bueno, podríamos estar hablando Sí, bueno, la verdad que horas y horas horas para desarrollarlo. porque con todo esto se enlazan, no sé, hemos empezado hablando de los comunales, hemos pasado por el Concejo Abierto como órgano de autogobierno verdaderamente democrático, porque esa es la democracia de verdad y no la de las instituciones actuales. Y, y hemos acabado hablando también del proceso del cambio de la sociedad rural a la urbana e industrial. Es que toca muchos temas y hay un tema también muy filosófico, ¿no? Que un poco moralista o incluso espiritualista, de espiritualidad, que es un poco el propio buscar la convivencia amistosa de las personas entre sí, ¿no? Que una sociedad comunal, en cierto modo, con sus problemas, porque nunca ha existido una sociedad perfecta ni va a existir, pero sí desarrollaba más lo que era una sociedad mucho más convivencial que la que vivimos, ¿no? Que es muy egoísta, muchas veces el sálvese quien pueda, Sí. participo 2 horitas en una ONG y ya con eso he lavado mi conciencia, pero Eso lo notan mucho las personas mayores, Tony, que la camaradería que había hace 80 años hoy ya no está, no existe. no existe. Buena puntualización. Buena puntualización, sí, porque en cierto modo todo ese cooperativismo que había, esa mayor unión con, no sé, que por ejemplo llegaban las navidades o fechas así, sin querer darle a esto una connotación religiosa, evidentemente, porque aparte las navidades vienen de mucho más atrás de lo que nos cuentan también, sin querer llegar a eso, sí es verdad que yo recuerdo, se cuenta como que antiguamente los vecinos llegaban fechas así y unos con otros se felicitaban, había como una mayor hermandad o Sí, una mayor vecindad, en una palabra. sí. Y esto todo dicen que era Humanidad. humanidad, al fin y al cabo, sí. Y dicen que esto viene de verdad o sea, es un poco lo último que quedaba, o que nos quedaba de esas sociedades que tan negras nos las han pintado y tan del hambre y tal. Y el hambre verdaderamente a muchas regiones en España no llegó hasta que no les quitaron sus recursos. O sea, bueno, y quiero mencionar también, de manera de pasada un poco también, pues pues las rebeliones que hubo, porque el pueblo no se quedó quieto ante esto. O sea, el pueblo mostró orgullo y en el siglo XIX hubo bastantes revueltas en el campo queriendo recuperar pues, las tierras comunales que habían sido expoliadas y que eran de ellos de toda la vida. Sí. Y evidentemente el Estado no tenía la fuerza que tiene hoy en día, ¿no? Con lo que, ¿Y qué hizo el Estado para luchar pues contra eso, Tony? evidentemente, crear una policía rural que no existía. Y esta policía rural, que formaba parte del ejército y sigue formando parte, no es otra que la Guardia Civil. La Guardia Civil, o sea, se creó con más, luego sigue existiendo, evidentemente, hasta nuestros días y ha tenido otras muchas funciones, pero principalmente cuando nació como uno de los motivos principales fue este. Fue un poco sofocar las rebeliones que había en el campo. Sí, fue producto de la Revolución Liberal. O sea, del protector de la figura del cacique, cuando el caciquismo cogió gran fuerza, porque es un fenómeno bastante reciente, del siglo XIX para acá, cuando fueron expoliados muchos de estos bienes,
luego fueron vendidos en grandes lotes, en subastas, y solo podía adquirir la alta burguesía, la nobleza, incluso el alto clero participó también en la compra de estos bienes comunales, que por cierto también, siempre que se habla de las leyes desamortizadoras del siglo XIX, se habla solo de las expropiaciones que hubo de los bienes eclesiásticos, porque evidentemente con esas expropiaciones como que la gente hoy en día tendemos a simpatizar, ¿no? Pero no se cuenta que más de la mitad de esas expropiaciones o desamortizaciones fueron al bien comunal. O sea, te cuentan la mitad de la historia o menos de la mitad de la historia, porque como digo, más de la mitad de los bienes expropiados fueron comunales. Entonces eso es otra de las grandes ocultaciones que se hacen, ¿sabes? Un poquito y... Sí. Todo te va casando, todo te va cuadrando cuando ves por qué ha nacido este cuerpo que ya he mencionado, ¿no? Como es la Guardia Civil, por qué cómo se hizo cómo se hizo esa venta en grandes lotes. Claro, el Estado cogió mucha más fuerza porque el Estado adquirió mucho dinero que fue expoliado a sus verdaderos dueños, que eran el pueblo, de bienes que pertenecían al pueblo en realidad, ¿no? Y de ahí pues todo este proyecto estatista para buscar también el desarrollo industrialista, pues al final acabó llegando a buen puerto, aunque como ya he contado, aquí en España les costó porque la gente estaba bastante arraigada. Y bueno, y tengo que contar que estas rebeliones se fueron dando hasta el siglo XX, perdón, y así en la propia Segunda República, que está tan mitificada, un gobierno izquierdista como el gobierno del Frente Popular, que los derechistas lo hacían evidentemente, pero un gobierno que siempre pues te vende la moto de que está de parte del pueblo, como fue el gobierno del Frente Popular, que ganó las elecciones en febrero del 36, tiene un episodio, por ejemplo, a sus espaldas muy sangriento, por un motivo de este tipo, que es un poco la matanza conocida la matanza de Yeste, en Albacete, que si quieres te comento un poco en qué consistió. Sí, Tony. Pues el tema de Yeste fue porque los viejos del lugar, en aquellos años, en los años 30 del siglo XX, en un periodo en el que el espíritu revolucionario estaba bastante fuerte entre los trabajadores, la gente humilde y los trabajadores también del campo, Sí. Pues los viejos del lugar, ante la escasez de tierras, ante el paro que había en el campo y tal, contaban a los jóvenes que a su vez sus abuelos o incluso bisabuelos les habían contado que estas tierras de aquí, estos pinares de allá, este monte de acá, eran antes del pueblo, que eran comunales, y que en el siglo XIX, en estas desamortizaciones que te comento, que habían sido robadas al pueblo. Entonces, claro, ante el caldo de cultivo que había revolucionario, totalmente justificado, porque la gente quería hacer la revolución muchas veces de corazón, evidentemente, para vivir una sociedad más justa, pues hubo una rebelión. Hubo una rebelión y tomaron estas tierras que habían sido vendidas ya a grandes caciques de la zona, y llevan ya con ellas desde el siglo XIX. Y nada, la tomaron, entonces aquí evidentemente era algo que el gobierno central de Madrid tenía que aplastar, en una palabra, porque podía cundir el ejemplo, porque ellos querían, en cierto modo, ellos vendían la moto de la reforma agraria para darle tierras a este gobierno izquierdista del Frente Popular, para darle tierras a la gente del campo y tal, pero que lo hicieran ellos. Ellos tenían que ser los que lo organizaran y darle ese control, evidentemente, a los ayuntamientos y a los políticos, pero no al pueblo. Y aquí, claro, pues lo que tú dices, mandaron a un buen grupo de guardias civiles al pueblo. Creo que 2 o 3 de ellos murieron de guardias civiles, pero por el camino se llevaron a 20 o 30 campesinos. Y de esta manera un gobierno izquierdista de la Segunda República, tan mitificada, pues aplastó una verdadera revolución y un acto totalmente reivindicativo, como era recuperar los bienes comunales de este pueblo en concreto, en Yeste, en Albacete. Sí, y es un poco como despedida quizás de este capítulo de nuestra voz dedicado a los bienes comunales. Lo quería puntualizar porque es muy desconocido y es un episodio más de los muchos que hubo, evidentemente. Y en concreto sobre este Yeste hubo un chico de allí del pueblo, que no sé si vivía en el pueblo, pero de raíces en el pueblo, que hablando con los abueletes y con la gente mayor del pueblo fue recopilando información, y creo que se escribió un libro que fue autoeditado por él.
no hubo Sí. ninguna editorial que se lo publicara, y él mismo lo autoeditó. Yo he intentado buscar información en internet para ver si lo conseguía, pero no he encontrado nada. Ya. Pero sí que he oído de que incluso un chaval quiso dejar para la memoria estos episodios y a qué se debieron. Un Sí, poquito. sí. O sea Bueno, que- Tony, impresionante esta matanza de un gobierno de izquierdas. Sí, Vaya- por eso no hay gobierno democrático que no sea el del pueblo, de verdad. A mi modo de ver, vamos, es una opinión ya que trasciende un poco el tema que estamos tratando, y tampoco quiero hacer aquí proselitismo de mis opiniones, pero Hubo muchos movimientos anarquistas también en aquellos años, Tony, ¿verdad? sí, hombre, aquí el anarquismo, dentro de que es una doctrina política que no se conocía para la gente del campo, ¿no? Para la gente Pero sobre todo en Cataluña, ¿no? No, en Andalucía, mucho, En entre Andalucía la gente de también. Andalucía, en varias... O sea, España fue donde las doctrinas anarquistas más se arraigaron, casi se puede decir en el mundo, ¿no? Y se puede decir que son las más afines o las más cercanas a lo que sería esta forma de vida autogestionada, evidentemente, porque ellos defienden una sociedad fuera del Estado, en la que el propio pueblo se autogestione, ¿no? Desde este punto de vista, pues es lo más cercano a este modo de vida que estamos contando más a estatal, más fuera de lo estatal, ¿no? Pero sí es verdad que yo he hecho en falta en muchas de las vertientes o corrientes libertarias o anarquistas un poco que se haga más hincapié en este hecho del expolio del comunal, que es un tema que he visto que escasea bastante dentro de los autores anarquistas. No se ha tocado mucho, salvo con grandes excepciones, como por ejemplo, no recuerdo los nombres, son dos ilustres anarquistas españoles, creo que era un matrimonio, que eran los padres de Federica Monseni, una anarquista que fue conocida porque fue la primera ministra anarquista, con toda la contradicción que ello conlleva, durante la época de la guerra, durante la Segunda República. Y pues creo que fueron los creadores de la revista Blanca, y esta revista Blanca tocaba bastante este tema. Era una revista bastante ruralista, en cierto modo, aparte de libertaria y anarquista. Y esta revista sí que tocó bastante lo que era un poco el tema comunal, y denunciaba el expolio que hubo sobre los bienes comunales y tal. Pero en otras vertientes anarquistas sí que he hecho bastante en falta este asunto. Pero bueno, está bien traído también la cuestión. Sí. Muy interesante, Tony. Hay que ver lo que sabes. Bueno, no es para tanto, es simplemente te vas informando por aquí, por allí. Y lo que es la historia también, Tony. Sí, sobre todo intentar escarbar, y yo sé que es muy complicado porque dices, vale, no nos fiamos de las fuentes oficiales, pero ¿por qué te vas a fiar también de la fuente de cualquier autor por ahí perdido que haya, ¿no? Pero es un poco, yo creo que es ir cogiendo en esta vida a lo que vayas encontrando sentido, lo que te vaya teniendo coherencia, ¿no? Y yo en este asunto, la verdad que le he encontrado bastante coherencia a este tipo de explicaciones de este pasado tan denigrado en la actualidad, por lo que te he dicho, porque está documentado, porque por ejemplo el comunal está documentado. Si algo que está documentado es porque ha existido. Si ha existido cantidad de bienes autogestionados es porque no se vivía tampoco en una sociedad tan sometida como nos han querido contar, y es un poco la coherencia que he encontrado y la verosimilitud a todo este asunto, ¿no? Es un poco algo que nos niega la teoría del progresismo, ¿no? Que te hace creer que por muy mal que esté el presente, todo tiempo pasado siempre fue peor. Es un poco la conclusión que se puede que vamos a mejor, sacar, ¿no? Siempre. Sí, que vamos a mejor en una línea ascendente, y que el pasado siempre fue espantoso en relación con el presente. Sí. Y es un poco así. Muy bien, Es Tony. un poco lo que te puedo contar así un poco de todo este asunto. Pues algo más, Tony, que añadir. No, en principio es esto. Simplemente como conclusión, decir que nunca hay que perder la esperanza, que tenemos que abrir los ojos a buscar la verdad en todo momento, una verdad que siempre se nos oculta, o casi siempre se nos oculta, y luchar contra ese principio que el poder desde siempre, el poder ilegítimo, que es el poder todo poder que nunca emane del pueblo, es ilegítimo. Pues desde los antiguos imperios nos han querido imponer como principio, que es el divide y vencerás. Entonces tenemos que tratar de sobreponernos sobre eso, y que el mundo no sea tú o yo, sino tú y yo. Muy bien, Tony, muy bonita
Sí, señor. Pues nada, desde aquí, si quieres, vamos despidiendo nuestro episodio de hoy. Pues sí, por mi parte, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.